Dice Mateo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Esta es una parábola muy importante que refleja lo que estamos celebrando en esta mañana. Hay 4 personajes en la parábola. Un señor que entrega unos talentos a 3 personajes. A 2 siervos buenos, que le llama el señor, y a un siervo que es llamado el siervo malo. Cuando ya se hablaba del 12.5% que le fue entregado a alguien, es este hombre, el siervo malo y perezoso. De los 8 talentos que fueron repartidos, uno recibió el 12.5% de todo lo que fue entregado. Y más adelante vamos a ver qué hizo este hombre, o vamos a ver qué podemos aprender de este hombre, porque ya vimos qué fue lo que hizo, para que no nos pase lo mismo que le pasó a ese siervo malo. Sin embargo, quiero dar un poco de contexto a la parábola. Está en el capítulo 25 del libro de Mateo, pero en el capítulo 24 del libro de Mateo, tú vas a encontrar que Jesús está hablando acerca de las señales de su segunda venida. Cuando Él entra, después de haber explicado cómo va a ser ese momento en el que Jesús vuelva y cómo va a estar el mundo cuando Jesús vuelva, Él da unas parábolas como una referencia de cómo nosotros, los cristianos, los discípulos de Jesús, podemos prepararnos para su segunda venida. Entonces da la parábola de las 10 vírgenes, da la parábola de ser buenos mayordomos y da esta parábola de los talentos, que también tiene que ver con ser buenos mayordomos. Entonces, lo que Jesús nos está intentando explicar con esta parábola es un concepto del reino de los cielos. De hecho, la palabra en el versículo 14 empieza diciendo: el reino de los cielos es así, como esta parábola. Ahora bien, la imagen del Señor que se va y entrega unos talentos es la imagen de nuestro Señor Jesucristo en su ascensión al cielo, y la imagen de ese Señor volviendo en la parábola para pedir cuentas es la imagen de nuestro Señor Jesucristo volviendo a la tierra para pedir cuentas. ¿Hasta ahí me estáis siguiendo? Luego hay unos talentos que han sido entregados a unos siervos. Los talentos en la parábola eran talentos, eran medidas de peso. Habían talentos de oro, habían talentos de plata, habían talentos de bronce. Y cada talento, según el material, tenía un precio y tenía un valor distinto. La parábola no nos está diciendo si eran de oro, de plata o de bronce. Lo que nos está diciendo es que algo se le fue entregado a los 3 siervos, ¿vale? Entonces, esto es muy importante para que nosotros lo tengamos en cuenta, porque Jesús, de la misma manera, se ha ido. En su resurrección Él ha resucitado y se ha ido y hoy está sentado a la diestra del Padre, pero Él algún día volverá a la tierra y a nosotros como discípulos suyos nos va a preguntar: ¿qué hiciste con todo lo que yo te di?
Y aunque no se nos ha entregado medidas de peso con un valor específico, se nos han entregado habilidades, capacidades, dones para el servicio y la multiplicación de todo lo que Dios nos ha dado. ¿Tiene sentido hasta ahí? Es muy importante porque ahora vamos a desarrollar lo que pasó con estos siervos. Pero algo que quiero rescatar para empezar es que la parábola se centra en la expectativa de los resultados que tiene el Señor. Y está usando un lenguaje financiero. Te das cuenta que lo que Él hace, el Señor al volver, lo que Él hace es felicitar a los que dieron fruto, a los que dieron mejores resultados. Por eso la parábola lo que nos está intentando mostrar es que el Señor espera de nosotros que demos fruto. Y vamos a aprender 5 cosas de este pasaje. La primera de ellas, ¿cuál es? La primera es que Dios llama fieles a los que dan fruto. Y esto puede ser de alguna manera confuso sí, puede ser confuso porque uno puede pensar, bueno, yo estoy siendo fiel a Jesús. Amo a Jesús, nunca he dejado de amarle desde que le di mi vida y por lo tanto soy fiel. Sin embargo, Dios no llama fieles a los que se mantienen, llama fieles a los que producen. Y aquí vemos una diferencia tan grande en el poner tus dones a disposición o para servir a la novia de Cristo y el producir algo con tu vida. Hay una diferencia entre decir, mira, yo quiero servir y toco el piano, así que veo que hace falta un pianista y voy a venir a tocar el piano. O bueno, yo sé que yo sé hacer café, no me cuesta nada despertarme prontito, voy a venir pronto a ayudar abajo en la cafetería para dar el café. Y eso es precioso, ¿no? Porque nos estamos juntando como comunidad para servirnos unos a otros y para servir a la novia de Cristo, que es lo que somos como iglesia, por la cual Él va a volver. Sin embargo, yo podría venir y todos los domingos tocar el piano y no producir nada, no multiplicar nada, no tener algo que decir yo he hecho algo. Imagínate si los que sois padres, si un padre dice, bueno, este es mi hijo y yo lo que sé hacer es comer, es comida. Entonces yo he tenido este niño, lo va a cuidar otra persona, pero a las 2 todos los días voy a llegar con su platito de arroz y pollo. Y yo estoy sirviendo. No estaría multiplicando nada, ¿verdad? Ese niño no crecería con el carácter de ese padre, no crecería con los valores, nunca le habría corregido de cómo actuar cuando se han metido con él en el cole, o de por qué estudiar, o cómo contestar al profesor. No haría vida, no discipularía a ese hijo, simplemente estaría haciendo el plato de arroz. Y a veces podemos pensar, simplemente porque la palabra talento en castellano es un don o un talento, y aquí en el griego era una moneda, podemos caer en pensar, bueno, yo estoy poniendo a disposición mis talentos, mis dones, lo que yo sé hacer. Sé hacer café, sé tocar el piano, sé cantar, sé ayudar, y todo eso es valioso. Sin embargo, Dios llama fieles no a los que sirven con fidelidad, sino a los que producen, a los que multiplican, a los que levantan a otros, a los que hacen vida y pueden tener algo que demostrar. Si no hubiese sido esa la expectativa desde el principio del Señor que delega los talentos, no hubiese llamado fieles a los que sí multiplicaron. Te das cuenta que a los 2 que multiplicaron o que ganaron más talentos les dijo fieles, buenos siervos fieles, pero al que mantuvo su talento y escondió el talento, que curiosamente no lo perdió. O sea, podríamos asumir que también era fiel porque no perdió lo que se le delegó. Sin embargo, el Señor no le llamó fiel, le llamó siervo malo y perezoso. Por lo tanto, la segunda cosa que vemos aquí que Dios espera de nosotros es multiplicación. Por eso hoy estamos celebrando multiplicación, porque muchos de los que estamos aquí nos hemos multiplicado, hemos derramado, por así decirlo, nuestra vida en otros y ellos a su vez lo están haciendo con otros. ¿Por qué? Porque creemos que esta es la expectativa de nuestro Señor Jesús. La tercera cosa que vemos y que nos llama la atención de esta parábola es que Dios no va a hacer el trabajo por nosotros. Hay algo que es muy importante que entendamos, iglesia, y es que el Señor, nuestro Padre Celestial, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siempre han querido colaborar con el ser humano. Si tú lees la historia bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis, tú vas a encontrar que Dios siempre ha querido hacer las cosas junto con el hombre.
siempre ha querido colaborar con el hombre. Desde el huerto del Edén hasta el final de la palabra de Dios en Apocalipsis, tú vas a encontrar que Dios quiere trabajar con el ser humano. Y en ese sentido es muy importante que nosotros entendamos que a todos en esta sala el Señor ha depositado en nosotros capacidades, habilidades, talentos específicos a cada uno de nosotros para traer su reino ahí a donde vayamos. ¿Tiene sentido? El Señor te ha depositado en ti una responsabilidad. ¿Y sabes por qué? Porque tienes la capacidad para hacerlo. ¿Por qué? Porque Él quiere colaborar contigo. Y en esa misma línea, la cuarta cosa que vemos en esta palabra es que no menosprecies lo que Dios te ha dado. Yo no puedo dejar de preguntarme si no se compararon. Si no pensó, bueno, pero es que, mira, a este le ha dado 2 talentos, a este le ha dado 5. Yo tengo tan poca cosa. Pero si volvemos a nuestro ejemplo inicial, de esos 8, si sacas los porcentajes, es 12.5. Si a ti te dan 12.5 de una empresa, es mucho con lo que ser mayordomo. Y es interesante, yo me identifico un poquito con de un talento que lo escondió. ¿Por qué? Porque él dice que su razón de esconder el talento fue miedo. Y a veces nosotros podemos tener miedo de, es que no sé si sé hacerlo, es que no sé si voy a servir, es que yo creo que otro lo podría hacer mejor, ¿Y sabes qué creo yo? Que nuestro 12,5 que todos tenemos en esta sala es nuestro testimonio. Lo que Dios ha hecho en tu vida y con tu vida es suficiente para administrar eso. Para decir, ¿qué hago con mi testimonio? ¿Qué hago con lo que Dios ha hecho en mi vida? Y algo que vemos en este pasaje que me llama mucho la atención es que cuando vuelve el amo, no viene diciendo, ay, chiquito, tuviste miedo. Ay, no pasa nada. ¿Verdad? A veces queremos que Dios haga eso con nosotros, ¿no? Que diga, ay, no quieres usar tu talento porque tienes temor. Bueno, no pasa nada. Pero vuelve y le echa la bronca. Y lo interesante es que no le echa la bronca por miedo. No le dice, pues muy mal, no tendrías que haber hecho miedo. ¿Qué le dice? Dice que fue perezoso. Y lo que sucede es que nuestro temor nos puede paralizar y luego nos podemos acomodar y lo que empieza con temor puede terminar como pereza. Yo he conocido a tantas personas que primero dicen, ay, ¿cómo le voy a decir a mi madre que soy creyente? ¿Cómo se lo voy a decir? Ay, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Y de repente dice, pues ya mi madre dejó de preguntar a dónde voy los domingos por la mañana. Y pasan años y nunca le han contado a nadie lo que Jesús hizo en su vida. Y no puedo evitar preguntarme si algunos de nosotros que estamos aquí, nuestro temor de servir, nuestro temor de ayudar, nuestro temor de producir, de compartir, nos ha llevado a acomodarnos y eso nos ha llevado a la pereza. Yo creo que por eso es muy importante, como decía la semana pasada, que nuestros ojos estén puestos en el Señor Jesús, que nuestra vida esté enfocada en el Señor Jesús, que tengamos una vida de oración. ¿Por qué? Porque es ahí, en ese lugar de intimidad, donde nosotros vamos a aprender, a reconocer quiénes somos nosotros y qué es lo que Dios ha depositado. Cuando tú sabes que es el propio Señor Jesús, el creador del cielo y la tierra, Dios mismo, quien ha depositado en ti cosas, porque te ve digno, porque te ve apto, debería de ser un privilegio, aunque tengas un solo talento. Hay gente que Dios le ha dado la capacidad de tener 4 talentos o 5 talentos, pero la clave está en no compararnos. La clave está en ver al Señor en su misericordia que nos ha dado algo y ser fieles con eso poco. Ahora bien, ¿te has fijado qué fue lo que recibieron los otros 2 siervos fieles? ¿Has visto lo que recibieron? Básicamente 3 cosas, si quieres apuntarlas. Recibieron un halago, recibieron una invitación y recibieron una promesa. Los 2 siervos fieles recibieron el halago al escuchar de su Señor decir, bien hecho, bueno, siervo y fiel. Lo segundo que recibieron fue una invitación, y fue la invitación a entrar en el gozo de su Señor. Pero al mismo tiempo recibieron una promesa, y la promesa era más trabajo. Es fuerte, ¿no? Yo me hubiese quedado con las primeras 2. Bien hecho, gracias. Entra al gozo de tu Señor, gracias. Y la tercera es, felicidades. Tenías 5, tienes 5 más. Ahora te voy a dar 1 más, el del siervo malo.
Esa es la promesa que el Señor le hace a estos siervos. Y quiero recordarte lo que te dije al principio. Esto es una imagen, esta parábola, de lo que Jesús hará cuando Él vuelva. Yo no sé si estáis asociados con esto, podría ser una predicación, pero cuando Jesús vuelva a la tierra, porque el deseo de Dios siempre ha sido gobernar con su iglesia y con sus hijos en la tierra, Jesús va a volver a la tierra y de la misma manera que este Señor volvió y pidió cuentas, nos va a pedir cuentas. Y a los fieles nos va a decir, bien hecho, bueno siervo y fiel. Si algo deseo yo en mi vida es poder ver el rostro de Jesús y recibir ese halago. O sea, no deseo algo más que ver a mi Salvador decirme, bien hecho. Y que me invite a entrar en su gozo, pero al mismo tiempo a entrar en la invitación y en la promesa de, ven, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Porque Jesús al volver a la tierra va a gobernar en la tierra. Sí, Jesús va a gobernar esta tierra, este mundo. Y a los siervos buenos y fieles los va a poner a gobernar junto con Él sobre ciudades y sobre naciones. ¿Quién quiere ser alcalde aquí del reino de Jesús? Puedes. Te lo prometo, la escritura está llena de estas imágenes porque así va a ser. Y es muy importante esto porque he dicho que la tercera cosa que reciben es la promesa de más trabajo. Y yo no me imagino a un empresario, si hay algún empresario acá, algún director de alguna gran empresa o de una empresa que tenga un trabajador que es muy bueno en lo que hace y que el dueño de la empresa o el encargado de la empresa le diga al empleado, eres tan bueno que te voy a jubilar con 30 años. Eres tan bueno que te voy a dar vacaciones permanentes de por vida. ¿Verdad que no? No lo haría un CEO, no lo haría un dueño de una empresa. A lo mejor le daría unos buenos beneficios, le aumentaría el sueldo, le daría vacaciones por más tiempo, lo pondría en posiciones estratégicas dentro de la empresa, pero nunca lo mandaría a descansar de por vida. Y muchas veces nosotros asociamos que cuando Dios nos ha usado, Dios ha hecho algo especial en nuestras vidas, llegó el tiempo de descanso. Y es importante descansar, es importante darte espacios durante la semana con tu familia, irte de vacaciones, descansar. Predicamos sobre eso y también lo vivimos. Pero también tenemos que recordar que a los que han sido fieles y buenos mayordomos, el Señor le va a entregar más responsabilidad y más trabajo. Y yo quisiera decir un breve paréntesis. Hay mucha gente en esta sala que lleva muchos años de fidelidad al Señor. Muchos años sirviendo al Señor. Muchos años dando tu vida para la iglesia, para el Señor. Y yo quiero decirte algo. En la Biblia no existe la palabra jubilación. Existe a lo mejor la palabra transición de épocas o de temporadas, pero sin importar la edad que tenga, Dios te quiere usar. En la Biblia encontramos muchas historias de hombres y mujeres que fueron llamados a los 75 años, como Abraham, que hoy es conocido como el padre de la fe. Encontramos historias como la de Ana, que a sus 84 años aún estaba sirviendo en el templo y fue parte de la circuncisión de Jesús. Encontramos a David, que se cree que murió a sus 70 años y dice el texto en Hechos 13 que David sirvió a toda su generación. Encontramos a hombres como Moisés, que con 80 años fue llamado por Dios para liberar a 3 millones de personas de la esclavitud de Egipto. Y al final de su vida, a los 120 años, encontramos a este Moisés invirtiendo en una nueva generación con los que iban a entrar a la tierra prometida, a Josué y Caleb, recibiendo de Moisés todo lo que Moisés había aprendido durante los últimos 80 años. Y Caleb a sus 85 años citó y dijo 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Voy a cerrar el paréntesis con esto, no importa tu edad. A lo mejor estás en una fase distinta con lo que está pasando y estamos viviendo como iglesia, pero Dios te quiere seguir usando y Dios quiere que multipliques todo lo que Él te ha dado. Efectivamente. Y cuando somos fieles tenemos esta promesa de más trabajo. Ahora puede que tú estés pensando, ¿qué me estás contando? ¿Más trabajo?
Pero la realidad es que hay una diferencia entre trabajar intentando llegar a final de mes, trabajar intentando llegar a agosto, ¿no? Estar tristes porque agosto se acabó, que es donde estamos ahora todos, ¿no? Otro año escolar. Hay una diferencia entre ese tipo de trabajo y el hacer lo que tú fuiste creado para hacer. Fíjate que dice, entra en el gozo de tu Señor. Y Romanos 14, versículo 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no es lucho para llegar a final de mes, comida y bebida, sino que es justicia, paz y gozo. Entonces, llegamos a Cristo y Él nos justifica y nos santifica y somos hechos justos. Y llegamos a Jesús y nos da paz. O sea, tenemos justicia y tenemos paz. Pero luego hay un tercio del reino, que es justicia, hay un tercio del reino, que es paz, y hay un tercio del reino, que es gozo. Entonces, cuando Él dice, bien siervo fiel, entra al gozo, está diciendo, viene más. Pero viene más gozo, viene más alegría, viene más disfrute, viene más deleite. Hay un pasaje que a mí me encanta, que está en Lucas 10, versículos 17 y el versículo 21, no vamos a leerlo todo, pero en Lucas 10 encontramos la historia de Jesús enviando a 70 discípulos de 2 en 2. Y Él sopla sobre ellos para que tengan una dosis ahí del Espíritu Santo y salen a hacer discípulos y vuelven emocionados, llenos de gozo. Y le dicen a Jesús, y vamos a leer en el versículo 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y luego el versículo 21 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Esa palabra de Jesús se regocijó, en el griego hay varias palabras para explicar gozo, de regocijar, alegrarte, y hay algunas palabras en el griego que significan un gozo interior, un bienestar general, un buen rollo interno. Pero luego hay una palabra en el griego que es un gozo exteriorizado, donde todo el mundo sabe que estás contento. Y esta palabra, Jesús se regocijó. Jesús no dijo, ay, qué bueno, mis discípulos han vuelto. Te alabo, oh Padre, Señor. No, Jesús se regocijó. Jesús saltó arriba, abajo, había una sonrisa, sí, de hecho, dice, de oreja a oreja. El texto en el original dice que Jesús saltaba en círculos, como remolineando. Y yo pienso, bien hecho, siervo bueno y fiel. Entra al gozo. Es un gozo donde tú sabes que estás haciendo lo que fuiste creado para hacer y donde el Padre tiene una sonrisa de oreja a oreja. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿sabes lo que le produce gozo al Señor? ¿Te puedes imaginar lo que le produce gozo? Ya hemos visto una. Respuesta es que multiplicamos todo. Pero en Lucas 15 hay 3 parábolas que nos muestran qué es lo que le produce alegría a nuestro Señor Jesús. Hay 3 parábolas, un hijo perdido, una oveja perdida y una moneda perdida. Y Lucas 15, versículos 7, 10 y 24 nos muestran cómo funciona el reino de los cielos. Cuando lo perdido es encontrado, hay fiesta en el cielo. Celebran de alegría porque un pecador ha vuelto al redil de su Señor. Entonces, cuando nosotros o si nosotros queremos participar del gozo del Señor, esa es la invitación a rescatar lo que se ha perdido, a que la oveja que se ha desviado vuelva al redil. Te digo algo, no hay nada en mi vida que me produzca más alegría que ver el rostro de alguien cuando ha entendido cuánto Jesús lo ama. Porque yo estoy convencido que esa persona está entendiendo que su salvación y su eternidad cambió para siempre. ¿Y sabes por qué me lo paso tan bien? Porque en el cielo se lo están pasando pipa. Y yo quiero ser parte de eso. Y tú puedes ser parte de eso también. Quiero volver a la idea que Jazz nos dio al principio. Imagínate que tú eres ese hombre que solamente le han dado un talento, el 12.5% de todo lo que había repartido. Dios te ha dado a lo mejor lo muy poco,
no lo menosprecies. Agradécele a Dios por lo poco que tienes y búscalo y dile: Señor, yo quiero multiplicarlo todo. Pero tienes que saber por qué te lo ha dado, y es porque tiene y Él ve en ti la capacidad para hacerlo y para multiplicarlo. Dios ha depositado en nosotros distintos talentos, distintos dones, distintas habilidades, y nuestra responsabilidad, iglesia, es multiplicarlo. Y si estamos esta mañana hoy aquí, es porque Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, como ese Señor llamó a los 3 siervos y les dijo: venid, os quiero dar a cada uno según vuestra capacidad. Y a lo mejor tienes más de uno, te felicito. Yo me considero el que tiene 2, pero quiero ser fiel con esos 2, porque quiero que cuando Jesús vuelva diga: bien hecho, y yo poder correr a Él, darle un abrazo y decirle: gracias por salvarme, y lo poco que me diste intenté servirte con un corazón agradecido, intentando multiplicar todo. Quiero pedirte, Padre, que tu presencia y la unción de tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros, Dios, y que juntos como iglesia, Señor, podamos multiplicarlo todo, que podamos escuchar aquel gran día que esperamos con alegría y expectativa. Bien hecho, bueno, siervo y fiel. Bien hecho, buena sierva y fiel. Multiplicaste y discipulaste a tus hijos, multiplicaste y discipulaste a tus amigos. Bien hecho, buen siervo y buena sierva fiel. Gracias, Jesús, por la responsabilidad que has encomendado en nosotros, y queremos decirte que te amamos y que vamos a agradarte y vamos a buscarte con un corazón agradecido. En el nombre de Jesús, amén. Amén.